Reportaje. 3 momentos claves de una entrevista de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Habla que hay una gran mentira en torno a su padre, así lo dijo. La mentira más grande que se cuenta en México todos los días es que una sola persona, incluso siendo Luis Donaldo Colosio Murrieta, iba a resolver todos los problemas del país milagrosamente de la noche a la mañana. Es una mentira que se desengaña. Desengáñense, ¿eh? Entonces la leyenda Colosio queda como leyenda, ¿no, Lorena? No Sí, puede un hombre, vaya, si hubiese llegado Colosio a la presidencia, quién sabe qué hubiera pasado en México. Eso nunca lo vamos a saber, pero... Si el hubiera no existe, pero evidentemente había un planteamiento serio de parte de Luis Donaldo. El tema es si lo iban a dejar, y las resistencias, y los grupos de poder, y puedo seguir enumerando. Vemos hoy a López Obrador cómo tiene las resistencias, cómo los grupos de poder están obstaculizando en muchas ocasiones, en fin. Entonces, no es fácil. No, nada es fácil. Y podría esto que dice Luis Donaldo Colosio Riojas aplicársele a AMLO. Un solo hombre no va a resolver el problema de este país. No, es un equipo. Yo creo que todos tenemos que participar de eso, haciendo de manera responsable la parte que nos corresponde. Pero no es diciéndole que sí a todo al presidente López Obrador, como tampoco el presidente López Obrador puede descalificar a quienes piensan o pensamos distinto a él. ¿Tú piensas distinto a él? Yo pienso distinto en muchas cosas, coincido con él en muchas cosas. Tú sabes que de manera personal siempre hemos tenido una relación de amistad de muchos años, pero eso no quiere decir que yo no piense, que no tenga cerebro para pensar y poder discernir qué cosa está bien y qué no está bien. Por ejemplo, a mí me encanta el tema del combate a la corrupción. No creo que nadie en su sano juicio pueda oponerse y no apoye al presidente. Pero me parece que ha actuado con mucha ligereza en muchos sentidos cuando, por ejemplo, hace las denuncias en sus conferencias de prensa diciendo que tiene pruebas de determinados actos de corrupción como el tema del huachicol, y no he visto, como bien comentaba Gina Trujillo en su entrevista, una sola denuncia. O sea, hay problemas de corrupción en el huachicol, sí, pero ¿quiénes están en la cárcel? Por ejemplo, esos ductos que descubrieron en Salamanca, ¿quiénes son los señalamientos a responsables? Romero de Champs, y ahí sigue Romero de Champs. Exacto, entonces hay muchas cosas que de pronto los mexicanos estamos observando al presidente y sobre todo los tabasqueños porque lo sentimos cerca, porque es nuestro paisano y quisiéramos con el alma que hiciera las cosas bien. Pero hay a quienes no nos ciega la pasión, somos objetivos y hacemos el análisis. Andrés Manuel López Obrador tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Tiene, por supuesto, el apoyo de personas como yo que pensamos diferente en algunas cosas. Pero el pensar diferente, discrepar con el presidente, no te hace enemigo, no te hace conservador. Ahora, si pensar diferente y tener derecho a opinar te hace diferente, entonces yo fifí, porque esa es la clasificación, ¿no? Otro momento de Luis Donaldo Colosio Riojas, que habla sobre el PRI. Así lo dijo. Yo necesito un presidente congruente. Yo necesito un presidente que le ofenda. Luis Donaldo Colosio Riojas sobre el PRI. Vamos ya al momento de escuchar esta parte. ¿Estamos listos? Ahora sí. Yo estoy seguro que si Luis Donaldo Colosio volviera a la vida el día de hoy y viera el PRI de hoy, de vergüenza se volvía a morir. De vergüenza se volvería a morir si viera el PRI de hoy. Sí, yo ¿Tú coincido. te mueres de la vergüenza, Lorena? Yo decía que yo soy de las priistas a las que no le da pena decir que soy priista porque mi conducta ha sido totalmente ¿Pero distinta. no te da vergüenza ver a tu Pero partido? me apena, por ejemplo, ver las actitudes de muchos, lo que dicen. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra cosa. Por ejemplo, a mí me parece que hay posiciones en el Congreso, en las cámaras de diputados, donde tienen que asumir posiciones distintas, que no pueden decirle a todo que sí al presidente por una negociación tras bambalinas, que tenemos que generar los pesos y contrapesos ¿Hay naturales. negociación tras bambalina? Pues de pronto cambian la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, ¿no? Es por ejemplo como lo que pasa aquí en el Congreso del Estado. Aún cuando somos minoría, evidentemente, es importante que se escuche la posición de la bancada. Nuestros diputados hacen un esfuerzo importante, pues, pero son aplastados. ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo yo en ese sentido? Me parece que el PRI tiene que asumir una posición digna nacionalmente. No la hay en este momento. No la hay en este momento, pero tiene que haber claridad, pero tiene que haber el arrojo, la pasión, la audacia. ¿Están agachados?
digamos que están temerosos e indefinidos de cuál es la ruta a seguir, y me parece a mí que si retomamos todo el planteamiento de Luis Donaldo Colosio, mira, el camino va a ser miel sobre hojuelas. Ahí está el primor, este planteamiento que se ha hecho. Sí, lo que ha dicho Jacob Polensky, ¿no? Que además es una contradicción porque ha sido, siendo la dirigente nacional de Morena, ha cuestionado y ha hablado de lo que representa el PRI, un partido corrupto, nos ha denostado hasta el cansancio, igual que Andrés Manuel. Sí, pero Andrés Manuel fue priista, sus genes son priistas. En el caso de Jacob Polensky, ahora resulta que quiere la alianza con esos corruptos a los que ha descalificado, cuando ya la mayoría están en Morena, ¿eh? ¿La mayoría de los priistas? Pues tú ves las plantillas de funcionarios federales, estatales, revisa. 9:23. Colosio Riojas detalló las características que debería tener un presidente de México. ¿Se estará refiriendo a Andrés Manuel o Andrés Manuel reúne estas características? Vamos a escuchar. Yo necesito un presidente congruente. Yo necesito un presidente que le ofenda la brecha que hay entre los dos Méxicos que existen. Debe ser una persona responsable, trabajadora, honesta, por supuesto. Pero sobre todo tiene que ser una persona que sea incluyente. Incluyente, honesta, que le duela la brecha entre los dos Méxicos, congruente. Sí, eso es lo que todos queremos, Emanuel. ¿Describe a Andrés Manuel? Yo creo que sí, porque Andrés Manuel hoy dice una cosa en una conferencia de prensa y mañana dice otra cosa. Por ejemplo, con lo que pasó con Santiago Nieto, ¿no? Donde hay un grupo de empresarios a los que señala y acusa, pero resulta que los señala y los acusa, los descalifica, los balconea, y resulta que no se pueden presentar cargos contra ellos porque no hay ningún delito. Entonces tú no puedes jugar con la honra, con el prestigio de los mexicanos, de los distintos sectores empresariales. Tú no puedes decir hoy una cosa y mañana otra. Necesitamos a Andrés Manuel fuerte, Andrés Manuel serio, congruente, como bien dice Luis Donaldo Riojas. Me parece a mí que necesitamos un presidente que nos permita transitar esta etapa tan compleja. Es verdaderamente dramático para nosotros tener miedo de salir a las calles. Por ejemplo, lo que vivimos nosotros en Tabasco, a las 11 de la noche tú sales y no hay un alma en la calle. Es raro encontrar un vehículo a esa hora porque la gente teme por su seguridad. Entonces necesitamos un presidente que se asuma como presidente, no tiene que hacer consultas para preguntarnos si va a seguir construyendo el aeropuerto, si se va a hacer el tren, si se va a hacer la refinería o no. Él tiene el poder para decidir porque es el presidente de México. Ya los ciudadanos le dieron ese poder mayoritariamente cuando votaron por él, pero tiene que asumir el costo y la responsabilidad de lo que decida, para bien o para mal. Finalmente, y tiene que ver con el PRI. ¿Buscarás la dirigencia estatal? Estamos en ese proceso. A mí sí me gustaría ser dirigente estatal del PRI, como a otros amigos, como a otros compañeros. Hay una larga lista. Exacto, pero yo creo que cada uno de nosotros se tiene que ubicar en su realidad. Primero tenemos que definir el modelo de partido que queremos ser. A mí no me gustaría ser dirigente de un PRI como el de hoy. A mí me gusta un PRI moderno, innovador, sensible, que retome la causa de los ciudadanos, un partido político, un PRI que sea opositor, que no solamente descalifique las acciones de un gobierno opositor distinto al nuestro, sino que plantee una crítica, pero también una propuesta. ¿Es solo mediático este PRI? Es un PRI superficial porque no está entrando a las entrañas del partido. Reconstruir al partido tiene que ser de una manera distinta, caminar desde los consejos comunitarios, desde los comités seccionales, reconstruirlos, porque el 50% más, de acuerdo al diagnóstico que tenemos, quedó totalmente desmembrado. Los consejos políticos están totalmente incompletos, tanto municipales como estatales. Los comités seccionales de igual manera, el Consejo Político Estatal. Tenemos que asumir esa parte. Seguramente saldrán quienes digan, no es cierto, estamos así, pero mentirnos a nosotros mismos es verdaderamente infame. Creo que tenemos que saber dónde estamos parados para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Tienes pensado o has pensado, en algún momento te ha pasado por la cabeza renunciar al PRI? Mira, sí he tenido propuestas durante la fase previa al proceso electoral,
Tuve propuestas de ser candidata al Senado de la República en una ocasión, Adán Augusto, en un restaurante, estando con varios amigos como Javier Díaz, Jenny Zurita, Minerva Santos y otros. Me dijo, hizo la propuesta de que no me decidía yo a ser la candidata al Senado. La verdad es que lo pensé, pero creo que pesa más en mí el deseo de que hay que realmente aportar algo y que si queremos hacer algo lo podemos hacer desde el PRI y no necesariamente para cambiar este país te tienes que ir a un partido de oposición. Me parece que es parte de una conducta y que donde uno esté puede ser un factor de cambio. Entiendo, te mantendrás más allá de lo que pase con la dirigencia nacional, con la dirigencia estatal. Sí, o sea, me mantendré como lo hemos venido haciendo. Estamos intentando, insisto, con muchos priistas, trabajando, haciendo un esfuerzo importante. Yo valoro y aprecio la disposición y el tiempo de todos los que nos hemos reunido. Seguramente tú has visto las fotos, algunas reuniones han trascendido, otras no, pero además me gusta la disposición que hay de ellos porque la mayoría dice, oye, si no hay condiciones para que yo esté, yo apoyo. De igual manera, esa ha sido mi postura. El caso es que construyamos un acuerdo, pero también que se le dé a los priistas la oportunidad de decidir quiénes sean sus dirigentes del partido, porque haya un convencimiento, porque haya un perfil y porque haya una propuesta de un modelo que se acerque a lo que el priismo desea. Federico Aparicio Estrada te saluda y felicita a Lorena, dice persona idónea para la Fundación Colosio. Muchas gracias, Federico. Francisco Marín Patricio es una persona invidente, te pide te comuniques con él, le urge hablar contigo. La señora Ángela López Rodríguez te pregunta por qué no han aclarado el asesinato de Pepe Fuentes y familia. Sucedió en Tabasco, ahí deja un número telefónico. Carlos Pérez Hernández pregunta a Lorena Borregar qué noticias tiene el edificio de la Fundación Colosio y cuál es su función ahora. Pues tú sigues en la fundación. Sí, yo estoy como presidenta de la Fundación Colosio. Teníamos una oficina que ya entregamos por razones obvias y bueno, estamos en ese proceso de trabajar internamente para reconstruirnos, porque muchos, por ejemplo, en mi caso como presidenta de la Fundación, quienes eran dirigentes municipales decidieron irse a apoyar a otras fuerzas políticas, a Morena en algunos casos, en la mayoría de los casos más bien, y entonces bueno, pues estamos en el proceso de reestructuración. Roberto Martínez dice sobre la entrevista que otros gobiernos no hicieron algo para combatir el huachicol. López Obrador inició esta lucha, el PRI y el PAN y el intento hicieron. Lorena Borregar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emanuel. No quisiera terminar esta entrevista sin insistir en que tenemos que pedirle al presidente López Obrador que hoy que él tiene la posibilidad de tomar esa decisión, se cree una comisión que aclare lo que ocurrió con Luis Donaldo Colosio. Los mexicanos necesitamos saber qué pasó. Creo que merecemos la verdad y él está en posibilidades de hacerlo. Por eso nosotros vamos a iniciar esta etapa buscando reunirnos con Mario Aburto para saber qué pasó con los padres de Mario Aburto, y si como ellos dicen en verdad su hijo es inocente, seguramente van a contar con el apoyo de nosotros, porque si no fue él, hay que saber quién fue o quiénes fueron. Creo que es algo que nos la deben el sistema político mexicano, y hoy Andrés Manuel López Obrador es tabasqueño y creo que hay la posibilidad de que él haga realidad esto y nos diga, nos ayude a conocer la verdad. Gracias, Lorena Borregar, es presidenta de la Fundación Colosio. Vamos a la pausa, regresando alertan por nueva contingencia en Macuspana y Centla. XHPT desde Villahermosa, Tabasco. Sintoniza